Mi nombre es Vicente Girón, soy neumólogo del Hospital Loaiza, de la Clínica Internacional también. Bueno, también soy docente de pregrado de neumología, en medicina interna y en semiología. Y bueno, espero empezar los temas de neumología por lo que es lo básico, ¿no? Que es la fisiología respiratoria y la fisiología pulmonar. Y qué es lo que todos ustedes deben empezar a comprender y a entender, porque desde aquí parte todo lo que es en realidad neumología y todo lo que es medicina en realidad, ¿no? La base que es la fisiología. Entonces vamos a hablar de algunos temas, los más, digamos, característicos en fisiología y los que más preguntan sobre todo y los que más deben saber también, ¿no? Lo básico en las pruebas de función pulmonar, y ustedes ya seguramente han escuchado o han visto pruebas de este tipo, es la espirometría, pues, ¿no? Entonces la espirometría es la prueba funcional respiratoria básica para todo neumólogo y para todo médico que quiera averiguar patología a nivel pulmonar. La espirometría es la medición de flujos respiratorios y de volúmenes respiratorios, obviamente cronometrada porque lo hacemos en un tiempo determinado, y que viene dado por una expiración forzada máxima luego de una inspiración también forzada máxima, ¿no? O sea, lo que hacemos es hacer que el paciente tome aire lo más que pueda y luego de eso hacemos que el paciente expire el aire con toda la fuerza posible, por eso se llama forzada, hasta que se queda prácticamente sin aire, ¿no? Normalmente esta maniobra debe durar unos 6 segundos, que es lo ideal, aunque en algunas personas, digamos en niños por ejemplo, o en ancianos, puede durar hasta 3 segundos. Esta espirometría permite determinar sobre todo problemas de tipo obstructivo, y eso es lo que ustedes deben grabar, ¿no? La espirometría mide patrones obstructivos básicamente. El otro patrón que también es característico en patología respiratoria es la restricción. Sin embargo, la espirometría no define restricción así tajantemente. ¿Por qué? Porque la espirometría no mide todos los volúmenes y todas las capacidades pulmonares que existen. Entonces acá hay un datito más. La espirometría no mide volumen residual y por lo tanto tampoco mide capacidad pulmonar total. Le estoy dando así datitos, después se lo voy a explicar con gráficos y otro, pero son datitos así, digamos, sucintos y que deben quedar claro para las preguntas en algunos exámenes. Entonces, la espirometría básicamente mide patrón obstructivo, lo define, y el patrón restrictivo lo puede sugerir. ¿Por qué lo sugiere? Porque no mide todos los volúmenes que necesitamos para definir patrón restrictivo, como es el volumen residual, que no la mide la espirometría, y por lo tanto no mide tampoco la capacidad pulmonar total. ¿Sí? Entonces quedó claro, ¿no? La espirometría solo mide patrón obstructivo y restrictivo no lo puede medir porque básicamente no mide todos los volúmenes, ¿no? Acá están los parámetros que mide la espirometría: la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o BEF1, la relación entre el BEF1, o sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada, o CBF, que son las siglas. Esto también se conoce como el índice de Tifenot. Le pongo también ese datito para que lo tengan ahí, ¿no? Y el flujo expiratorio medio máximo, o también conocido como FET 2575. Cada uno de estos parámetros nos va a dar posibles diagnósticos. Por ejemplo, la capacidad vital forzada, cuando está reducida, nos va a dar o nos va a sugerir restricción. Cuando la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada está reducida, nos va a dar obstrucción. Cuando el BEF1 está alterado, nos va a dar la gravedad tanto del patrón restrictivo como del patrón obstructivo. O sea que el BEF1 no da diagnóstico de patrones, sino que da gravedad de los patrones. Y el FET 2575 nos mide vía aérea menor o vía aérea pequeña.
Entonces aquí estamos viendo patrón obstructivo con la relación, definición de patrón obstructivo, definición de patrón restrictivo o sugerente de restricción con la capacidad vital forzada, gravedad de cada uno de estos patrones con el BF1 y obstrucción en vía aérea menor con el FED 2575. ¿Sí? Acá están los valores normales, capacidad vital forzada. Normalmente todos los valores tienen que estar encima del 80%. La capacidad vital forzada, el FED1, la relación misma tiene que estar incluso encima de 80. El FED 2575, en este caso sí hay una variación porque como mide vía aérea menor, normalmente el valor es mayor de 60%. En realidad, como les decía, los tres primeros tienen que estar entre 80% a más y el FED 2575 menos de 60%. Ahora, aquí viene un dato más. La relación FED1-FBC es definida por las sociedades neumológicas de fisiología internacional como patrón obstructivo cuando esta relación es menos de 70%. O sea, lo normal es 80%, como les estaba diciendo al inicio, pero la definición de patrón obstructivo se da cuando esta relación está menos de 70%. Y esto es importante porque luego lo van a ver en asma o en EPOC, que luego lo vamos a hacer. La definición de patrón obstructivo tanto en asma como en EPOC se da cuando esta relación está menos de 70. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salen estos parámetros o estos volúmenes y capacidades? Ahí viene el problema, ¿no? Sale de aquí. Esto parece feo, pero no es tan feo. Vamos a verlo. Miren, esto de aquí es la respiración normal que están haciendo ustedes ahorita, por ejemplo. Eso de aquí, ¿no? Toman aire, botan aire. Toman aire y botan aire. O sea, este pequeño cerrito, digamos, es la respiración normal de ustedes. Se conoce como volumen tidal, BT, volumen tidal o volumen corriente. Entonces, esta es la respiración normal que ustedes normalmente están haciendo ahora. Pero si yo les digo, tomen aire todo lo que puedan, van a hacer esta maniobra de acá. Están tomando aire normalmente y les digo, tomen aire. Entonces empiezan a tomar aire y siguen tomando y llegan hasta un máximo, obviamente, porque ya no se puede más. Y de aquí hasta aquí es el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ven? Esto es el volumen de aquí, de este puntito hasta este puntito, el volumen de reserva inspiratorio. Digamos que todo lo que va para arriba es inspiratorio y todo lo que va para abajo es expiratorio. Ya, para que no se mareen tanto. Por eso que aquí vemos la I de inspiratorio y por acá abajo vemos la E de expiratorio. Entonces el paciente hace su volumen tidal o volumen corriente, como están haciendo ustedes ahorita. Les digo tomen aire, empiezan a tomar aire y llegan a un máximo. Y esto de aquí, que sale después de una inspiración normal, se llama volumen de reserva inspiratorio. Entonces, este volumen de reserva inspiratorio, en otras palabras, es el aire que yo puedo inspirar después de una inspiración normal, ¿no? Digamos que son como juegos de palabras que ustedes tienen que comprender porque en el examen les ponen así. ¿Cuál es el volumen que un paciente o una persona puede inspirar luego de una inspiración normal? Este de aquí, el volumen de reserva inspiratorio. ¿No es que hasta acá termina la inspiración? Bueno, luego de eso, el paciente le decimos bota el aire y lo bota con toda la fuerza posible y está haciendo esta maniobra de acá o esta curva de acá, ¿no? Y llega hasta acá, que es lo máximo que puede el paciente expirar de aire, por eso está la E, ¿no? Expirar, botar el aire, expulsar el aire. Todo esto que está aquí se conoce como BC o CB, que es la capacidad vital, ¿no? Entonces le dices al paciente toma aire todo lo que puedas, llegó a lo máximo, y luego le dices bota todo lo que puedas y bota todo lo que puedas hasta que llega acá. Eso es la capacidad vital. Poco a poco vamos a ir viendo de qué se compone la capacidad vital, ¿no? Luego vamos a ver estos valores. Bueno, por ahora vamos volumen tidal, volumen de reserva expiratoria y capacidad vital. Luego le decimos al paciente vuelve a tomar aire, pero lo normal, ya no con tanta fuerza, y luego vuelve a expirar el aire, ¿no? Entonces, miren aquí. De aquí hasta aquí hay otro volumen.
que es un volumen que, digamos, queda después de que ustedes botan todo el aire. Si quieren, hagan la maniobra ahorita, tomen todo el aire posible, boten el aire y al final de eso se van a quedar con un poco de aire todavía. Este aire es un aire residual, es un aire que queda, como para que lo entiendan, ¿no? Entonces se llama volumen residual. Es un volumen residual, una reserva. BR, ¿no? Volumen residual. Es el aire que queda al final de una expiración máxima. Por ejemplo, ese es un sinónimo, ¿no? Entonces, cuando le digan a un paciente, bote el aire todo lo que puede después de una inspiración máxima, o expira todo lo que puede, ¿cómo se llama el aire contenido en el pulmón después de una expiración máxima? Volumen residual. ¿Cómo se llama el aire que no es medido por la espirometría? Se lo dije al inicio, el volumen residual. ¿Por qué no lo mide la espirometría? Porque justamente la espirometría solo mide estas curvas y no mide este aire que queda acá atrapado, digamos, ¿no? O residual. Entonces, es por eso que la espirometría no mide este volumen residual. Sigamos, a ver. Entonces, ya teníamos volumen tidal, volumen de reserva inspiratoria, y vamos a la parte expiratoria. De aquí, desde que el paciente empieza aquí a expirar, digamos aquí, o aquí en todo caso para que lo entiendan más, empieza a expirar, él puede seguir botando aire hasta que llega al volumen residual. Este pequeño volumen se llama volumen de reserva expiratoria. Digamos, yo empiezo a respirar, tomar aire, a botar, tomar aire, a botar, y cuando boto el aire, pero quiero seguir botando más aire, ese aire que yo boto hasta que ya no puedo más se llama volumen de reserva expiratoria. Quiere decir que es el aire que uno puede expirar luego de una expiración normal, ¿no? Entonces, yo expiro normalmente, bueno, acá en este caso, expiro normalmente y sigo botando el aire, sigo, así llego hasta acá. Este pequeño volumen se llama volumen de reserva expiratoria. Al igual que el de arriba, también es de reserva, porque lo tengo ahí de reserva, pues, ¿no? Quiero botar aire más, por eso se llama reserva, agarro y cojo mi volumen de reserva expiratoria. Quiero tomar más aire después de inspirar normal, cojo mi volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Sencillo, ¿no? Ya lo estamos entendiendo. Bueno, sigamos. Ahora, la capacidad vital, que era todo esto de aquí, miren cómo se compone. Si nos vamos a este lado izquierdo de la gráfica, se compone del volumen residual, del volumen tidal y del volumen de reserva inspiratoria. O sea que si yo sumo volumen de reserva inspiratoria, volumen tidal y volumen de reserva expiratoria, me da capacidad vital, ¿no? ¿Sí? ¿Ves? ¿Ven cómo es más sencillo ahora? Y bueno, nos faltaría aquí esto de aquí. Y esto de aquí. Eso de aquí más o menos también sale de la suma de esto. Miren, el volumen, esto de acá es la capacidad residual funcional. Así se llama CRF. Capacidad residual funcional. Ahora, ¿de dónde viene? Acá lo estamos viendo. Del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual, ¿no? Pero entiéndanlo así, mira, capacidad residual funcional. Es como una capacidad, todas las capacidades son sumas de volúmenes. Y si me hablas de reserva funcional, es lo que es el aire que está, digamos, atrapándose, que es el volumen residual, más lo que yo puedo botar. Entonces, así se me hace más sencillo acordarme que la capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual que lo dejo ahí, pues, atrapado siempre y que lo tengo ahí. A diferencia de este CI, que es la capacidad inspiratoria. Entonces estamos en la curva de arriba, ¿no? CI es capacidad inspiratoria. También es suma de volúmenes. Entonces me acuerdo que es el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio. Lo otro que queda, pues, ¿no? El BT más el BRI. Ahora, si me quiero complicar más, pero en realidad no es así, puedo hacer esto. Sumar los cuatro que están acá. El volumen residual, el volumen de reserva expiratoria, el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratoria. ¿Y qué me sale? Esto de la flecha de acá. La CLT o capacidad pulmonar total. Eso está en inglés, ¿no? Capacidad lung
total, o sea, bueno, es lo mismo, capacidad CPT o capacidad pulmonar total o CLT que está en inglés. Capacidad pulmonar total. O sea, es todo el aire que uno tiene en el pulmón. ¿Se compone de qué? De volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. De estos 4 volúmenes. Pero también es lo mismo, y no se mareen, ¿eh? También es lo mismo a esto de aquí. Capacidad expiratoria más capacidad residual funcional. ¿Sí? Pero también es lo mismo esto, miren. Capacidad vital más volumen de reserva. Volumen residual, perdón. Entonces, capacidad vital más volumen residual es también capacidad pulmonar total. ¿Ven? Y así les preguntan. O sea, les preguntan, por ejemplo, capacidad expiratoria es la suma de... ¿Se acuerdan que están en la curva inspiratoria? Volumen tidal más volumen de reserva expiratoria. Capacidad residual funcional. ¿Se acuerdan que están hablando del residuo, lo que queda? Volumen residual más volumen de reserva expiratoria. Siempre son 2 nomás, miren, 2 volúmenes forman una capacidad y en este caso igual, 2 volúmenes forman esta capacidad. Cuando les hablan de capacidad pulmonar total, ya estamos hablando de todos los volúmenes. Entonces, ¿se acuerdan? Volumen residual, volumen de reserva expiratoria, volumen tidal, volumen de reserva expiratoria. O lo que es lo mismo, capacidad expiratoria más capacidad residual funcional. O lo que es lo mismo, capacidad vital más volumen residual. Entonces, acuérdense de este cuadrito, acuérdense de los nombrecitos que van de acuerdo a las maniobras que uno hace y de acuerdo a la parte del ciclo respiratorio donde uno está. Si estamos en la parte inspiratoria, estamos acá arriba, porque está tomando aire el paciente, y si estamos en la expiración, estamos acá abajo, de aquí para abajo. ¿Sí, no? Bueno, vamos siguiendo. La espirometría mide los volúmenes pulmonares dinámicos, porque también hay volúmenes pulmonares estáticos. Los estáticos son medidos por la pletismografía, que es otra prueba funcional respiratoria. Y los volúmenes dinámicos, como estos de acá, son medidos por la espirometría. Entonces, ya les decía, los volúmenes dinámicos son el FED1, la capacidad vital forzada, básicamente, y la relación entre ellos, y también el FED 25-75, o la pendiente que dice acá de la recta, que es lo mismo, ¿no? Entonces, esos son volúmenes dinámicos, porque son medidos en una prueba dinámica, que es la espirometría forzada. Esta es una curva denominada volumen-tiempo. Hay 2 curvas nada más, no se maren mucho. Una que se denomina volumen-tiempo, y la otra, que está más adelante, esta que se denomina flujo-volumen. Flujo y volumen. Y la curva volumen-tiempo, que es este de acá, volumen y tiempo. Ya les decía, la espirometría normal debe durar de 3 a 6 segundos, es lo ideal. Y bueno, los volúmenes son los que ya les hablé, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando estamos aquí en esta parte alta, estamos hablando de la capacidad pulmonar total. Digamos, digamos que está con todo el aire contenido y el paciente empieza a botar el aire. Bota, 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 y llega hasta lo máximo que puede. Ya sabemos que aquí queda un aire atrapado. Este es el volumen residual. Acá lo vemos. Pero todo esto que ha botado el aire el paciente después de haber inspirado lo máximo que pudo, se llama capacidad vital, ya les había dicho. Se ve. Pero es F, ¿por qué? Porque es forzadamente, porque es dinámicamente, porque lo hace con fuerza, ¿no? Entonces le decimos al paciente, tome aire, señor, con todas las ganas que pueda, y luego bótelo con toda la fuerza que pueda, hasta que se quede sin aire, y hace esta curva de acá, la curva volumen-tiempo. Esto nos ayuda a los diagnósticos de ambos patrones, o sea, no solo los valores nos ayudan, como les dije antes, los valores normales, sino también las curvas. Por ejemplo, un patrón obstructivo, este es un patrón normal, este rojo de aquí, y el patrón obstructivo generalmente la curva va a ser así, de este tipo, no va a tener una pendiente tan marcada como el normal. Y en cambio un restrictivo va a ser un poco menor, digamos va a tener volúmenes más pequeños, por eso es restrictivo. Si ustedes ven aquí,
Al ajustas, mire, esta restricción llega aquí nomás, hasta este valor de aquí, pero lo normal en volumen de un paciente normal es hasta acá arriba, ¿no? En cambio, en un paciente obstruido tiene volúmenes atrapados, porque obviamente es un paciente que atrapa aire, ya sea por asma o por EPOC, o por cualquier enfermedad obstructiva, y tiene volúmenes más grandes, como acá lo ven, y tiene un enlentecimiento incluso de la expiración de la botada de aire. Entonces, midiendo las curvitas nomás en esta curva flujo, en volumen tiempo, podemos también definir patrones. Es importante también saber presiones. Ya hemos hablado de volúmenes, hemos hablado de capacidades, y también es importante hablar de presiones, porque el pulmón está lleno de gases y los gases tienen presiones. Bueno, presión atmosférica es equivalente a centímetros de agua también, pero 0 centímetros de agua. Cuando decimos que lo hacemos equivalente es para digamos, hacer más didácticos, digamos, ¿no? O sea, nomenclaturamente, internacionalmente hablando, una presión atmosférica equivale a 0 centímetros de agua. La presión pleural, que es obviamente la que se encuentra dentro de la pleura, entre las dos capitas de la pleura, tanto la pleura parietal como la visceral, normalmente es negativa. Y eso también tienen que saberlo. La presión pleural normalmente es negativa. La presión alveolar, que es la presión que está en el alveolo, en el pulmón, es, como dice acá, presión pleural, la suma de la presión pleural más la presión de retroceso elástico. Retroceso elástico quiere decir que el pulmón pues es un órgano que se distiende y que luego regresa a su tamaño normal. El regresar al tamaño normal, a eso se le llama retroceso elástico. Entonces la presión alveolar tiene que ver con esto, con la presión que hay en la pleura más el retroceso elástico del alveolo. Y esa es otra presión importante, la transmural. La transmural es la presión importante en el pulmón porque es la que hace mover el aire en realidad. Y tiene que ver, y es la resta de la presión alveolar menos la presión pleural. Si ustedes se fijan, si hacemos, por ejemplo, ponemos números, la presión alveolar generalmente, y la presión alveolar siempre es positiva, porque es la que mueve el aire. Y la presión pleural, como ya les dije, normalmente es negativa. Si yo pongo un número acá positivo 5 y le resto menos 3, por ejemplo, por decirle, le va a salir menos más, ¿no? Le va a salir más. Entonces 5 menos 3 es 5 más 3, o sea 8, positivo. Entonces la presión transmural siempre también es positiva. Sale de aquí. Menos, la presión pleural sale más, bueno. Sí saben eso, ¿no? Es matemática. Menos sale más. Entonces esto es la presión transmural que siempre les va a salir positiva. Y es la presión que mueve el aire. Y eso es importante saber también. La presión transmural siempre es positiva. Y la presión pleural siempre es negativa. Transmural o transpulmonar también le llaman, que es más conocida como transpulmonar. Siempre es positiva. Y es la que ayuda a mover o a ventilar el pulmón. Y acá lo vemos mejor. No se rayen. Parece feo, pero no es así, ¿eh? Es fácil esto. Miren. Presión atmosférica, les dije, 0 centímetros de agua. Eso es lo normal. Al inicio, ¿no? Luego, entra el aire. Eso estamos... Bueno, mejor acá. Empecemos por aquí, mejor, que es la inspiración. Tomamos aire. Y para que entre aire, obviamente que la presión alveolar que les había dicho tiene que caer. Tiene que caer, ¿no? Entonces tiene que bajar para que entre aire. Entonces, esta caída de presión alveolar hace que el aire entre, de afuera hacia adentro, obviamente. Y esta presión pleural, que es la que vemos aquí, que es negativa normalmente, se vuelve mucho más negativa cuando entra aire, ¿ya? A diferencia de la expiración, en donde se vuelve más positiva la presión pleural.
¿Por qué? Porque estamos encogiendo el pulmón. Entonces, como hacemos esa fuerza de encoger el pulmón, la presión pleural se vuelve más positiva, pero no es que quiere decir que sea positiva, se vuelve más positiva. No es lo mismo decir se vuelve más positiva a que sea positiva. -8 en la inspiración y -5 en la expiración. -5 es más positivo que -8 en la recta numérica, ¿no? ¿Se acuerdan, no? -8, -5, -1, 0, 1, positivo, 2. Entonces, de -8 pasa a -5 porque se vuelve más positiva, pero no es que sea positiva, sino que se vuelve más positiva. ¿Por qué? Porque está expirando, está comprimiendo el pulmón. Y esto se debe a qué? Al retroceso elástico pulmonar que yo les decía, ¿no? Normalmente el pulmón se distiende, eso se llama distensibilidad pulmonar, y luego se retrae, y eso se llama retroceso elástico o elasticidad pulmonar. Entonces, por ese retroceso elástico, la presión pleural en la expiración se hace más positiva. Bueno, cuando uno bota el aire, obviamente la presión alveolar tiene que hacerse también positiva, ya no tan negativa, sino se hace más positiva para que el aire sea expulsado, ¿no? Y acá le decía lo de la presión transpulmonar. Miren cómo acá en ambos, miren, la presión transpulmonar siempre es positiva. Por ejemplo, si restamos los números aquí, la presión alveolar de menos 1, menos el 8, en este caso sale +8, -1 sale +7. Durante la inspiración, la presión transpulmonar o transmural es +7, inspiración. Y durante la expiración, como la presión alveolar es más positiva, en este caso le han puesto 0, si le restamos la presión pleural, que es más positiva también, pero en realidad es negativa, sale +5, ¿no? Entonces, la presión transpulmonar siempre en ambos ciclos respiratorios es positiva. Por esta resta que hay acá, ¿no? Menos, ¿no? Y así es el juego de presiones, nada más, ¿no? Para que entre aire, la presión alveolar tiene que bajar. Para que salga el aire, la presión alveolar tiene que aumentar. En la expiración, la presión intrapleural se hace más positiva. Durante la inspiración, la presión pleural se hace más negativa. Ahora, esto tiene que ver también con la gravedad. El pulmón tiene un peso. Y ese peso hace también que la gravedad influya en estas presiones, ¿no? Digamos que la presión aquí en la base no es igual a la del ápice, no es igual a la de los lóbulos medios. Pero bueno, eso ya es entrar en un tema un poco más complicado para ustedes, pero lo principal es esto, el juego de presiones que hay para que el aire entre, ¿no? Curvas de presión-volumen, bueno, también son curvas importantes. A ver, por aquí, por ejemplo, acá está la capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional, volumen residual. Esta es la curva presión-volumen pulmonar o transpulmonar. Como yo les decía, siempre es positiva. Miren, estamos hablando acá de números positivos. Está por acá. Y esta es la curva presión-volumen de la pared torácica. O estamos hablando de la pleura también. En la pared torácica influye la pleura. Entonces, en alguna parte es negativa por la presión pleural y luego se vuelve positiva, ¿no? Ahora, si juntamos ambas presiones, la presión del pulmón, que es positiva, o transpulmonar, y la presión, digamos, de la caja torácica, que influye en la pleural, nos sale este promedio de acá, este de aquí, esta azulita de acá, que es más o menos lo que el juego de presiones que hace el pulmón cuando está en movimiento, ¿no? De nuevo, la curva volumen-tiempo. Acá es importante ver esto de aquí. Esta es la curva normal. Y miren un paciente con EPOC, o sea que está atrapando aire, ¿no? Como es más lenta la caída. Y obviamente, ¿por qué? Porque está obstruido. Y miren los valores. Por ejemplo, lo normal en el FED1 es 4 litros más o menos. El FBC, dependiendo de la talla también del paciente, es más o menos 5 a 6 litros. Pero miren la relación. Si ustedes dividen FED1 entre FBC, les sale un 80%. Y eso es lo normal, yo les decía, ¿no? Pero miren en el EPOC, el FED1, o sea, en el primer segundo, el paciente solo bota 2 litros, 3. Pero su capacidad vital forzada era 3.900, un poco bajo incluso.
Y si hacemos la relación nos sale un 60%. Yo les decía, cuando tenemos esta relación menos de 70%, eso indica obstrucción. Y por eso que este paciente es catalogado como un EPOC, ¿no? En el primer segundo, que es aquí, el normal bota casi 4 litros, más de 4 litros. En cambio, el obstruido bota 2 litros en el primer segundo. Y su capacidad vital obviamente es un poco más baja. Y cuando hacemos la relación, vemos esta relación básicamente menos de 70, que nos indica obstrucción, ¿no? Esta es la otra curva que también usamos en el diagnóstico de espirometrías, que es la curva flujo-volumen. Pero esta es la curva flujo-volumen normal. Esto es el volumen y acá arriba están los flujos. Arriba es la curva expiratoria, o que mide flujos expiratorios, y abajo la curva inspiratoria, o que mide flujos inspiratorios. Por ejemplo, aquí, empezamos aquí, le decimos al paciente, tome aire, señor, empieza a tomar aire, 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 hasta que llega todo lo que puede tomar aire, su capacidad pulmonar total, y ahí le decimos, bote el aire, señor, con toda la fuerza que pueda, y sigue botando, 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 hasta que llega acá, hasta su volumen residual. Entonces, esta es la curva, por eso les digo flujo, volumen, porque acá están los flujos, en esta parte de la curva, y aquí abajo están los volúmenes. Esta curva también nos ayuda a ver patrones obstructivos o restrictivos solo mirando el gráfico de la curva. Como estamos aquí, esta es la normal que yo les decía, y miren cómo es el obstruido, pequeña, pero miren esta concavidad superior. Esto es lo que caracteriza en la curva flujo-volumen al patrón obstructivo, la concavidad superior. Porque los flujos se enlentecen, ¿no es que está obstruido? Ya no es como acá ancho, sino es más angostito y tiene esta concavidad. ¿Por qué? Porque el FED1 es muy cortito y probablemente el FED 2575 o de vía aérea menor también es muy cortito. Por eso que sale este tipo de curva, con concavidad superior. En cambio, miren la restricción. La restricción tiene la misma forma que el normal, pero es más pequeña. En ambas, tanto en la roja como en la azul, ¿no? Es la misma que la normal, la misma forma, digo. Es un cerro igual, pero más pequeño. ¿Por qué? Porque la restricción nos indica volúmenes pequeños o volúmenes cortos. Entonces, viendo la curva flujo-volumen, también es fácil saber sobre qué patrón estamos hablando. No se rayen mucho, aquí igualito, normal, obstructivo, restrictivo. Este es lo normal, la curva flujo-volumen. Acá es para ver lo del FED 2575 que les decía, ¿no? Eso de 25-75 significa 25% de la curva, 50% de esta curva y 75% de la curva. Eso significa 25-75. Entonces el FED 25-75 está desde aquí hasta aquí. Significa el 25 al 75% de la curva flujo-volumen. ¿Y qué mide? La vía aérea menor, que es importante y que se ve alterada en los pacientes que fuman, por ejemplo. Los pacientes que empiezan a fumar inicialmente, digamos que no son todavía EPOC, que tampoco son fumadores tan pesados, sino que empiezan a fumar, digamos, en gran cantidad, pero en poco tiempo, empiezan a alterar justamente primero esta vía aérea menor. Y esta vía aérea menor es medida por este FED 25-75. También lo preguntan, por eso se los digo. La primera alteración en un paciente fumador a nivel espirométrico es la alteración en el FED 25-75, o que mide vía aérea menor, ¿no? Y acá también es para ver el patrón obstructivo, como lo estamos viendo aquí. Ya les decía, el rojito es el obstructivo, es más chiquito, tiene un FED. Este FED que ven aquí es lo que se llama pico flujo expiratorio, que es lo que mide la flujometría, que antiguamente muchos médicos usábamos y que hasta ahora usamos, el flujómetro, ¿no? Que ustedes han visto alguna vez. Es una cosita chiquita que mayormente lo tienen los centros médicos, las postas, centros de salud, flujómetros que no tienen espirómetro. Entonces ese flujómetro solo mide esta parte de esta curva, el FED, que es pico flujo expiratorio, que es este punto de arriba de la curva, que nos ayuda también a definir patrones obstructivos y restrictivos, pero digamos que es más elemental o más básico, ¿no? La espirometría tiene ese parámetro incluido también, el FED o PEF. Bueno, y acá también es para ver la restricción. Miren, ya les decía, la curvita flujo-volumen es mucho más pequeña, es igual que la normal, que el azul digo, pero es más pequeña, porque los volúmenes son más pequeños. De nuevo les recalco, la espirometría
define patrón obstructivo y sugiere patrón restrictivo. ¿Por qué? Porque no mide volumen residual, ni tampoco capacidad pulmonar total.